Buenas, hoy nuestro grupo les va a hablar sobre uno de los conflictos sociales que está afectando actualmente a Nicaragua, pues los médicos están siendo despedidos por criticar o comentar las medidas que el gobierno está tomando sobre el COVID-19. Primero que nada tenemos que tener en cuenta que es un conflicto social. Un conflicto social es un proceso complejo en el que sectores de la sociedad, el Estado o empresas sienten que sus valores, sus necesidades, sus intereses o sus objetivos están siendo contradictorios. La mayoría de los conflictos sociales inician de forma pacífica con una protesta, pero con el tiempo se extienden y generan consecuencias verdaderamente graves, como lo son el desplazamiento de miles de personas que temen por su vida. La causa de un conflicto social puede ser muy diversa, como lo es la desigualdad, una crisis económica o la ausencia del Estado. Pero los conflictos sociales sí se pueden evitar fomentando una sociedad basada en la igualdad, fomentando la solidaridad entre los habitantes y también basándonos en una educación en valores. Con todo esto podemos evitar futuros conflictos sociales. Para que un conflicto social llegara a tal magnitud, tuvieron que haber causas o detonantes que los produjeran. Por eso les voy a hablar sobre los antecedentes previos a que los médicos fueran despedidos en Nicaragua. Primero que nada tenemos que tener en contexto que Nicaragua está atravesando por una pandemia mundial, el COVID-19. Nicaragua ha sido señalada por expertos debido a su falta de medidas contra el COVID-19 y a diario son las cifras oficiales que aumentan en el país, pero aún así se critica su falta de transparencia. Nicaragua es el único país de la región que mantiene activas sus competencias deportivas y sus clases en los colegios públicos. De igual forma, sus playas continúan con aglomeraciones en tiempos de coronavirus. A diferencia de sus países vecinos, Nicaragua mantiene abiertas sus fronteras. Ortega, el presidente del país, se mantuvo ausente de los medios por 34 días, hasta el 15 de abril, momento en el que confirmó solamente una muerte por COVID-19. Los datos oficiales del COVID-19 en Nicaragua se dispararon en la semana del 20 de mayo, pasando de tener 25 casos confirmados a 254 y de 8 a 17 muertes. Fue la primera vez que Ortega admite 3 dígitos en el número de casos confirmados y 2 dígitos en el número de muertes. A pesar de todo esto, la administración del gobierno continúa sin seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, teniendo como argumento que la economía debe ser su prioridad. La información del gobierno ha sido cuestionada por los habitantes del país y por los profesionales de la salud. Los profesionales sanitarios del país han denunciado que el Ministerio de Salud ha estado maquillando los casos de COVID-19 y haciéndolos pasar por neumonía atípica. Miembros de la Unidad Médica Nicaragüense dedicados a brindar información gratuita sobre el COVID-19 afirman que han recibido amenazas y acusaciones, según creen, por el partido del presidente del país. Un integrante de la Unidad Médica, José Antonio Vázquez, médico cirujano, dijo: "Hemos recibido 9 llamadas de amenaza. Nos dicen terroristas, nos dicen asesinos, afirman que nos quieren dar plomo, es decir, disparos con armas de fuego. Nos acusan de querer dar un golpe de Estado". Lo que está sucediendo en Nicaragua es que doctores fueron despedidos debido a que estos criticaron el gobierno por su falta, su ausencia y su lentitud en estos tiempos de coronavirus. Estos recibieron unas cartas de despedida que ni siquiera estipulaban la razón por la que estos fueron despedidos, por lo que muchas personas entonces sospechaban que tenía que ver con represalia política. Estos médicos formaban parte del sistema de salud público de Nicaragua y también de los 700 médicos que dieron a conocer que en Nicaragua estaban pasando por un momento de transmisión comunitaria del COVID-19 y que por eso demandaban mucho más recursos de protección para los miembros del personal de salud. La campaña inició con unos videos donde los médicos entonces decían que la asociación los había incluido en una lista de fallecidos del COVID-19 sin su consentimiento. Entonces estos amenazan con demandarlos, pero también entonces
en las redes sociales aparecieron otros videos diciendo que estos médicos estaban tratando de desprestigiar y desestabilizar el gobierno de Nicaragua. Dentro de los países de Latinoamérica, Nicaragua ha sido uno que ha recibido demasiadas críticas debido a la completa falta de medidas que han tenido contra el COVID. Entonces, el Centro de Recursos Humanos de Nicaragua expresó su preocupación debido a la cantidad de profesionales en la salud que han sido despedidos durante el tiempo tan serio que está viviendo ahora mismo Nicaragua. Ha sido uno de los países en Latinoamérica que ha sido muy criticado debido a la completa ausencia de medidas que se han tomado contra el virus. Incluso el Centro de Recursos Humanos de Nicaragua expresó su preocupación debido a la gran cantidad de profesionales en la salud que fueron despedidos. Incluso es un tiempo demasiado preocupante para Nicaragua, lo que preocupa mucho más a este centro que hayan sido tantos médicos despedidos. Se dijo a un principio que fueron 1.464 personas infectadas por coronavirus, con 500 muertes, pero el Observatorio de Ciudadanos, también llamado NGO, que está compuesto por doctores y trabajadores comunitarios, dijeron que realmente fueron 5.000 personas infectadas con 1.000 muertos por coronavirus. Las autoridades nicaragüenses han despedido al menos a 10 trabajadores del sistema de salud pública de Nicaragua. Estos fueron despojados de sus labores por represalia de expresar su preocupación por la gestión del gobierno de Daniel Ortega por la crisis de salud del COVID. Los trabajadores de salud pública y privado firmaron una carta estimando al gobierno a reconocer que el virus se estaba propagando en Nicaragua y poner en práctica las medidas preventivas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para limitar su propagación, señalando que el sistema de salud de Nicaragua es muy débil, que pone en gran riesgo un colapso de poner en peligro la vida de todos los nicaragüenses, pues el 6 y 9 de junio los funcionarios del Ministerio de Salud de Nicaragua despidieron a varios trabajadores del sistema de salud pública que habían firmado la carta. Ortega busca intimidar y castigar a los trabajadores de salud pública que trataron de proteger a todos los nicaragüenses, como dijo José Miguel Blanco, director para las Américas de Human Rights Watch. El gobierno pasó de negar la pandemia a tratar deliberadamente de ocultar sus efectos reales y vergonzosos de la falla de responder al virus. El retiro arbitrario de los trabajadores de salud en medio de esta crisis que amenaza un desastre de salud pública. Infectólogos, internistas, anestesiólogos, hepatólogos, oncólogos, todos estos profesionales fueron despojados de sus labores donde más se necesitan. Hola, mi nombre es Laura López, matrícula 200075, y voy a hablar sobre las medidas tomadas en respuesta a este conflicto. Varios doctores han expresado sus preocupaciones hacia el público, exponiendo la realidad sobre el país en general y los hospitales frente al COVID, y también exponiendo la realidad sobre la magnitud de los casos. Han llevado a luz testimonios como los siguientes: que el gobierno no ha desarrollado ninguna política que reconozca la gravedad de la pandemia, el aumento de infectados, la falta de preparación del sistema de salud y la cohibición de la libre expresión. Con respecto a la cohibición de la libre expresión, algunas personas dicen que expresar sus opiniones en Nicaragua puede ser peligroso, porque al hacer esto pueden ser considerados enemigos políticos simplemente por contradecir la narrativa del gobierno. Ellington Flores y otros activistas en contra del gobierno han realizado una campaña de salud pública reforzada por estos testimonios de médicos y enfermeras. Como respuesta, algunos negocios han cerrado voluntariamente y también algunos partidarios del gobierno se han visto usando máscaras. Su objetivo principal es lograr que los trabajadores de salud puedan volver a sus puestos de trabajo con salario compensado y también que el gobierno adopte nuevas medidas para combatir esta pandemia. Otros grupos de derechos humanos, como la Amnistía Internacional y la Organización Panamericana de Salud, han ayudado a desmentir sobre la realidad en Nicaragua. Y también han destacado que el gobierno se niega a compartir datos relevantes como los del COVID con la organización. Muy bien,
Ahora les hablaré sobre la relación de la problemática con el liderazgo. En esos movimientos contra la injusticia de Nicaragua han surgido líderes increíbles y son cada uno de los participantes en las protestas, porque en ellos nació la iniciativa de lanzarse a las calles. En Nicaragua, el régimen de Ortega menosprecia el cuerpo médico y los presiona, les lanza amenazas y los expone ante el virus. Irónicamente, el líder de la población expone a sus habitantes ante una situación muy delicada, que es el atender a pacientes con coronavirus sin protección y en las más críticas condiciones. La voz alzada de muchos médicos es vista en esta situación. El líder del país se ha hecho exento de lo que se vive en el sector salud y su mano en época de crisis sanitaria ha desvanecido totalmente. Su jefatura no es liderar, pues no vela por el bien de los otros, solo impone sus reglamentos poniendo en riesgo la salud del otro. El líder debe ser visto como una persona capaz de influenciar e incentivar para bien, no para mal. Un buen líder ve sus debilidades como una forma de mejorar y no de retrasar, y más cuando se trata de un país. Y como dijo Nelson Mandela alguna vez, un verdadero líder usa cualquier problema, no importa qué tan serio sea, para asegurar que al final emerjamos más fuertes y más unidos que antes.